antes de que el mundo despertara pegado a una pantalla, antes de que miles de millones de personas compartieran su vida con un solo clic, hubo un joven solitario, obsesivo y brillante, sentado frente a una computadora en una habitación universitaria. Nadie imaginaba que ese estudiante introvertido estaba a punto de cambiar para siempre la forma en que la humanidad se comunica, se expone y se vigila a sí misma. Esta no es solo la historia de una red social, es la historia del poder, de la ambición silenciosa y del precio de conectar al mundo entero. Hoy te voy a contar la historia completa de Mark Zuckerberg, sus inicios, sus decisiones más polémicas, las traiciones, las demandas, el crecimiento imparable y el imperio digital que redefinió el siglo XXI. Quédate hasta el final, porque entender esta historia es entender cómo funciona el mundo actual. Y si te gustan las historias reales de poder, dinero, tecnología y decisiones que cambian destinos, suscríbete ahora a Bitcoin y Fortuna Real y deja tu like. Aquí no contamos mitos, contamos la verdad detrás de los imperios. Mark Elliott Zuckerberg nació en un entorno que, en apariencia, no anunciaba una revolución global. Creció en una zona residencial tranquila del estado de Nueva York, lejos de Silicon Valley, lejos de los grandes centros de poder tecnológico. Su infancia transcurrió entre calles silenciosas, escuelas públicas y una familia de clase media acomodada que valoraba la educación por encima de todo. Desde muy pequeño, Mark mostró una diferencia clara con otros niños de su edad. No era especialmente sociable. No buscaba destacar en deportes ni en actividades grupales. Pasaba largas horas solo, concentrado, abstraído. Mientras otros jugaban, él desmontaba ideas en su cabeza. Observaba patrones, hacía preguntas incómodas, preguntas que no tenían respuestas simples. En su casa, las computadoras no eran un lujo decorativo, eran herramientas. Su padre, dentista de profesión, notó pronto que su hijo tenía una facilidad inusual para entender la lógica detrás de las máquinas. A los pocos años, Mark ya escribía sus primeras líneas de código. No lo hacía para impresionar a nadie, lo hacía porque le parecía natural, como aprender a hablar otro idioma. Mientras la mayoría de los niños apenas entendían los videojuegos que jugaban, Mark quería saber cómo estaban construidos. ¿Qué reglas invisibles los sostenían? ¿Qué pasaba detrás de la pantalla? Ese deseo de entender sistemas, no personas, sería una constante a lo largo de su vida. En la escuela, su inteligencia no siempre fue bien recibida. No encajaba del todo. Era brillante, sí, pero distante. A veces arrogante. Otras veces simplemente indiferente a las normas sociales que parecían tan importantes para los demás. Sus profesores veían potencial, pero también una desconexión emocional que lo aislaba. Durante su adolescencia, mientras el mundo comenzaba a descubrir el Internet como una novedad, Mark ya lo veía como una extensión lógica de la mente humana. Para él, la red no era entretenimiento, era estructura, información, control de datos. Pasaba noches enteras frente a la pantalla, creando pequeños programas solo por curiosidad, sin imaginar aún que ese hábito silencioso sería la base de algo gigantesco. En esos años, el contexto global también estaba cambiando. La tecnología avanzaba rápido. Las empresas comenzaban a entender el valor de los datos, aunque aún no sabían cómo explotarlos. Las redes sociales, como concepto, no existían realmente. La gente se conectaba de forma limitada, fragmentada, sin un espacio central donde su identidad digital tuviera peso. Mark absorbía todo eso sin hablar demasiado. No soñaba con ser famoso, no soñaba con ser rico, soñaba con construir algo que funcionara mejor que lo existente, algo eficiente, algo inevitable. Cuando llegó el momento de entrar a la universidad, su destino parecía claro. Harvard no era solo una institución académica, era un filtro, un lugar donde se reunían las mentes más competitivas del país. Entrar ahí no garantizaba el éxito, pero sí aumentaba la presión. Y Mark aceptó esa presión como si fuera combustible. Al cruzar por primera vez los pasillos de Harvard, no sabía que estaba entrando también al escenario donde se pondrían a prueba sus valores, su ética y su ambición.
No sabía que, en ese entorno cerrado y elitista, nacería una idea que dividiría amistades, provocaría demandas millonarias y transformaría la forma en que el mundo se observa a sí mismo. En ese momento, Mark Zuckerberg seguía siendo solo un estudiante más, brillante, silencioso y completamente inconsciente de que estaba a punto de abrir una puerta que jamás podría volver a cerrar. Y lo más inquietante es que todo comenzó como un simple experimento. Harvard y la chispa del conflicto. Harvard no era solo una universidad. Era un ecosistema cerrado donde la ambición flotaba en el aire. Cada pasillo, cada dormitorio, cada aula estaba llena de jóvenes convencidos de que estaban destinados a algo grande. Algunos lo decían en voz alta, otros lo ocultaban tras una falsa modestia. Mark Zuckerberg no hablaba de su futuro, simplemente observaba. Desde los primeros días quedó claro que no estaba ahí para encajar. Mientras muchos buscaban conexiones sociales, prestigio o reconocimiento, Mark se refugiaba en su habitación. Una habitación pequeña, desordenada, iluminada por la luz fría de una pantalla que rara vez se apagaba. Para él, Harvard no era una experiencia social, era un laboratorio. Las clases le parecían lentas, predecibles. Sentía que avanzaban a un ritmo muy por debajo de lo que su mente podía procesar. En cambio, el código le ofrecía algo distinto: control absoluto. Cada línea escrita respondía a una lógica clara, sin ambigüedades, sin emociones. En ese entorno nació FaceMash. No fue una idea revolucionaria. Fue, en esencia, una provocación. Un experimento impulsivo creado en una noche larga, alimentada por cansancio, arrogancia juvenil y una curiosidad peligrosa. Mark tomó fotografías de estudiantes, las organizó en una plataforma rudimentaria y permitió que otros votaran quién era más atractivo. El sitio se propagó como fuego en un bosque seco. En pocas horas, cientos de estudiantes lo estaban usando. Los servidores de Harvard comenzaron a colapsar. Lo que parecía un simple juego se convirtió en un problema institucional. Quejas, indignación, acusaciones de invasión a la privacidad. Lo que Mark veía como datos y patrones, otros lo sentían como humillación pública. La universidad reaccionó con rapidez. Mark fue llamado a rendir cuentas. Se habló de expulsión, de sanciones graves. Por primera vez, el joven programador enfrentó algo que el código no podía resolver: consecuencias humanas. No era una falla técnica, era un choque frontal entre tecnología y ética. FaceMash fue cerrado. El experimento terminó tan rápido como empezó. Pero algo quedó claro. Las personas estaban dispuestas a interactuar obsesivamente con plataformas digitales que las reflejaran, incluso de formas incómodas. Mark no lo expresó en palabras, pero lo entendió profundamente. Ese episodio no lo frenó, lo transformó. Poco después, comenzaron a acercarse a él otros estudiantes, jóvenes con ideas, ambiciones y proyectos propios. Algunos veían en Mark a un genio técnico capaz de construir lo que ellos solo podían imaginar. Entre ellos, un grupo que cambiaría el rumbo de su vida. Le propusieron colaborar en una plataforma exclusiva para Harvard. Una red cerrada, un espacio donde los estudiantes pudieran conectarse, compartir información y crear perfiles personales. La idea no era nueva, pero la ejecución sí podía serlo. Mark aceptó. No porque creyera en la visión social del proyecto, sino porque veía un sistema imperfecto que podía optimizarse. Trabajó en silencio, rápido, demasiado rápido. Mientras otros hablaban de planes y acuerdos, él escribía código. Y entonces ocurrió el quiebre. Lo que para algunos era una colaboración, para Mark era una oportunidad. Las fronteras entre idea compartida y ejecución individual se volvieron borrosas. Las promesas verbales se diluyeron, los plazos se rompieron. La confianza empezó a fracturarse sin que nadie lo notara del todo. En su habitación, mientras el campus dormía, Mark comenzó a construir algo propio. No avisó, no pidió permiso. Simplemente avanzó. Línea por línea, decisión por decisión. En ese momento, aún no existía Facebook. Pero la semilla ya estaba plantada.
Y cuando finalmente germinara, no solo cambiaría su vida, también arrastraría consigo amistades, juicios, millones de dólares y una pregunta que lo perseguiría para siempre. ¿Dónde termina la genialidad y dónde comienza la traición? El nacimiento de Facebook. El 4 de febrero del año 2004, una página sencilla apareció en Internet sin anuncios, sin promesas grandilocuentes y sin imaginar el impacto que tendría. Su diseño era básico. Azul, blanco, funcional. No intentaba impresionar, solo conectar. Se llamaba The Facebook. Al principio, el acceso estaba restringido. Solo estudiantes de Harvard podían registrarse. Cada perfil era una pequeña ventana a la vida de alguien más. Nombre, fotografía, carrera, intereses. Nada extraordinario. Y precisamente por eso funcionó. En cuestión de horas, cientos de estudiantes se registraron. En días, eran miles. Los dormitorios comenzaron a hablar de ello. Las conversaciones cambiaron. Las relaciones se reorganizaron alrededor de esa nueva plataforma. The Facebook no pedía atención. La absorbía. Mark observaba los números crecer con una mezcla de satisfacción silenciosa y frialdad analítica. No celebraba, medía, ajustaba, corregía errores, mejoraba funciones, dormía poco, comía mal, vivía dentro del código. Pero mientras el crecimiento era orgánico y vertiginoso, el conflicto también avanzaba. Los estudiantes que habían trabajado con Mark en el proyecto original comenzaron a darse cuenta de que algo no encajaba. Las promesas que recordaban no se reflejaban en la realidad. La plataforma que ellos habían imaginado ahora existía, pero sin ellos. Las conversaciones se volvieron tensas. Los correos electrónicos adquirieron un tono formal. Las reuniones dejaron de ser amistosas. Lo que comenzó como una idea compartida se transformó en una disputa sobre propiedad intelectual, autoría y traición. Mark, por su parte, no se detuvo. Mientras otros debatían lo que era justo, él expandía el sistema. De Facebook se abrió a Yale, luego a Columbia, luego a Stanford. Cada universidad que se sumaba reforzaba la sensación de exclusividad. No todos podían entrar, y eso lo hacía irresistible. El crecimiento ya no era solo social, era estructural. Los servidores empezaron a sufrir, los costos aumentaban. La plataforma necesitaba recursos. Fue entonces cuando apareció una figura clave. Un estudiante brasileño con visión empresarial, disciplina y ambición. Eduardo Saverin. A diferencia de Mark, Eduardo pensaba en números, modelos de negocio, financiamiento. Donde uno veía código, el otro veía oportunidades económicas. La alianza parecía perfecta, complementaria, peligrosamente necesaria. Se establecieron roles, acuerdos, porcentajes, todo parecía claro, al menos en apariencia. Pero el éxito acelera los conflictos latentes. A medida que The Facebook crecía, Mark comenzó a rodearse de personas con más experiencia, más contactos, más visión global. El proyecto dejaba de ser universitario, se convertía en algo mayor, algo que ya no cabía dentro de Harvard. Las decisiones se volvieron más duras, más frías, menos emocionales. Mientras tanto, las demandas comenzaron a tomar forma. Documentos legales, abogados, acusaciones formales. La historia del origen ya no era solo una anécdota incómoda, era un campo minado legal. Pero el crecimiento no se detuvo. Para cuando Mark dejó Harvard, The Facebook ya no era un experimento. Era una empresa en potencia. Una plataforma que capturaba algo profundo de la naturaleza humana. El deseo de ser visto, validado, conectado. El mundo aún no lo sabía, pero una nueva era digital acababa de comenzar. Y Mark Zuckerberg ya había tomado una decisión irreversible: avanzar, cueste lo que cueste. Incluso si el precio era perder amistades, incluso si el precio era enfrentar demandas millonarias, incluso si el precio era cargar con una reputación polémica. Porque una vez que se construye algo que nadie puede ignorar, ya no hay vuelta atrás, y lo que estaba por venir sería aún más grande. Silicon Valley y el precio del crecimiento.
Dejar Harvard no fue un acto impulsivo, fue una decisión calculada. Mark Zuckerberg no abandonó la universidad porque no pudiera continuar, sino porque el proyecto que había creado ya exigía todo su tiempo, toda su energía y toda su atención. De Facebook había superado el entorno académico. Necesitaba otro escenario. Ese escenario era Silicon Valley, un lugar donde las ideas se transformaban en empresas y las empresas en imperios, donde el fracaso era parte del camino y la ambición era la moneda de cambio. Allí, Mark no era un prodigio universitario. Era solo otro fundador joven intentando ser tomado en serio. La mudanza fue austera. Una casa alquilada. Colchones en el suelo. Computadoras por todas partes. Jornadas interminables. El ambiente no tenía glamour, tenía urgencia. El crecimiento de la plataforma era explosivo. Cada semana se sumaban nuevas universidades, cada mes nuevos usuarios. El tráfico aumentaba, los costos también. La infraestructura debía escalar a un ritmo para el que nadie estaba completamente preparado. Fue entonces cuando apareció el capital de riesgo. Inversionistas que no preguntaban cómo funcionaba el código, sino cuánto podía crecer. ¿Cuántos usuarios? ¿Cuántos datos? ¿Cuánta atención? Mark aprendió rápidamente que, en ese mundo, la visión importaba tanto como la ejecución. La llegada de capital trajo estabilidad y presión. Las decisiones ya no eran solo técnicas, eran estratégicas. Cada cambio podía afectar millones de personas. Cada error podía costar millones de dólares. Y cada éxito generaba nuevas expectativas. En ese proceso, las relaciones comenzaron a tensarse aún más. Eduardo Saverín, que había sido clave en los primeros días, empezó a quedar al margen, no por falta de compromiso, sino porque la estructura de la empresa estaba cambiando. Nuevos ejecutivos, nuevos asesores, nuevas reglas. Las conversaciones se volvieron incómodas. Los acuerdos iniciales comenzaron a revisarse. Los porcentajes ya no parecían tan justos para todos. Mark, enfocado en el producto, avanzaba sin mirar atrás. Su obsesión era una sola: crecer sin perder el control. Mantener la esencia de la plataforma mientras se convertía en una empresa global. El conflicto legal, inevitable, estalló. Demandas, acusaciones de dilución de acciones, traiciones percibidas, amistades rotas definitivamente. Lo que había comenzado como un proyecto entre estudiantes, ahora se resolvía en tribunales. Pero Facebook no se detuvo. La plataforma dejó de ser exclusiva. Se abrió al público. Cualquiera podía registrarse. El crecimiento se multiplicó. La red se convirtió en un reflejo del mundo real, con todas sus virtudes y defectos. Para Mark, el éxito ya no era solo técnico, era estructural. Había creado algo que nadie podía ignorar, algo que conectaba a millones y acumulaba un poder silencioso. Pero con ese poder llegó una nueva pregunta, mucho más compleja. ¿Hasta dónde podía crecer Facebook sin perder el control de lo que estaba creando? La respuesta aún no existía, y el mundo estaba a punto de descubrir que conectar a todos también tenía un costo. El mundo conectado y las primeras grietas Facebook ya no era una promesa. Era una realidad global en expansión constante. Millones de personas despertaban y revisaban la plataforma como un reflejo automático. Compartían pensamientos, fotografías, opiniones, fragmentos de su vida cotidiana sin detenerse a pensar en la magnitud del sistema que los observaba. Para Mark Zuckerberg, ese crecimiento no era motivo de celebración. Era un problema que debía resolverse todos los días. Cada nuevo usuario significaba más servidores, más datos, más decisiones críticas. El reto ya no era crear una red social. Era sostenerla sin que colapsara bajo su propio peso. La empresa comenzó a profesionalizarse rápidamente. Se contrataron ingenieros, diseñadores, especialistas en producto. Las oficinas crecieron. Las estructuras se volvieron más complejas. Sin embargo, Mark se mantenía fiel a un estilo poco convencional. Vestimenta simple, rutinas repetitivas, una obsesión casi clínica por el control del producto.
El dinero comenzó a fluir de forma masiva. Inversionistas veían en Facebook una oportunidad histórica, no solo por su número de usuarios, sino por la cantidad de información que acumulaba. Cada interacción, cada amistad, cada me gusta, construía un mapa invisible del comportamiento humano. Ese mapa tenía valor, y con ese valor llegaron nuevas presiones. Apareció la publicidad, no de forma agresiva, sino cuidadosamente integrada. La plataforma prometía segmentación precisa, alcance global, resultados medibles. El modelo de negocio comenzaba a consolidarse, pero también a generar inquietud. ¿Hasta qué punto los usuarios entendían lo que estaban entregando? Las primeras críticas públicas comenzaron a surgir. Artículos, opiniones, advertencias. Especialistas en privacidad señalaban riesgos. Activistas cuestionaban la acumulación de datos. Facebook escuchaba, pero avanzaba. Desde dentro, la empresa vivía una contradicción constante. Por un lado, se hablaba de conectar al mundo. Por otro, se tomaban decisiones que concentraban cada vez más poder en pocas manos. Mark se convirtió en una figura pública inevitable. Entrevistas, conferencias, portadas. Para algunos era un visionario. Para otros, un empresario frío que avanzaba sin medir consecuencias. Las grietas comenzaron a hacerse visibles. Errores de diseño, cambios mal comunicados, funciones que generaban rechazo. Cada tropiezo era amplificado por la magnitud de la plataforma. Nada pasaba desapercibido. Sin embargo, Facebook seguía creciendo. Se expandió a nuevos países, nuevos idiomas, nuevas culturas. La red dejó de ser un producto estadounidense. Se convirtió en una infraestructura global de comunicación. Y con esa expansión aparecieron problemas más profundos. Contenidos falsos, manipulación emocional, conflictos políticos amplificados por algoritmos que nadie fuera de la empresa comprendía del todo. Mark observaba estos efectos con una mezcla de distancia y responsabilidad. Reconocía errores, pero no detenía el avance, porque detenerse significaba perder relevancia, y perder relevancia significaba desaparecer. El dilema era claro: avanzar rápido y corregir después, o frenar y perder el liderazgo. Facebook eligió avanzar, y esa decisión marcaría para siempre la reputación de su creador, porque cuando una plataforma conecta a millones, también amplifica todo lo humano, incluido lo más oscuro. Y lo que estaba por venir pondría a prueba no solo a la empresa, sino a la conciencia del mundo entero. El peso del poder. Para este punto, Facebook ya no era solo una empresa tecnológica. Se había convertido en una fuerza invisible que influía en conversaciones, decisiones y emociones a escala global. Millones de personas se informaban, discutían y se organizaban dentro de una plataforma diseñada originalmente para conectar estudiantes. Ese poder no fue otorgado oficialmente. Simplemente ocurrió. Con el crecimiento, llegó la atención de gobiernos, reguladores y medios de comunicación. La pregunta ya no era cómo funcionaba Facebook, sino qué estaba haciendo con la información que acumulaba. Cada filtración, cada error, cada denuncia aumentaba la presión. La privacidad dejó de ser un concepto abstracto. Se convirtió en un tema político. Mark Zuckerberg, que durante años había evitado el protagonismo público, se vio obligado a asumir un rol diferente. Ya no era solo un fundador joven. Era el rostro de una empresa cuestionada por su impacto social. Las comparecencias públicas comenzaron. Audiencias, entrevistas tensas, preguntas directas, respuestas medidas. Cada palabra era analizada, cada gesto interpretado. La narrativa cambió. Facebook dejó de ser visto únicamente como una herramienta de conexión. Empezó a ser percibido como un intermediario del poder informativo, un actor capaz de influir en elecciones, movimientos sociales y debates culturales. Dentro de la empresa, el ambiente también se transformó. Las decisiones técnicas ahora tenían implicaciones éticas. Los ingenieros ya no solo preguntaban si algo podía hacerse, sino si debía hacerse. Se crearon equipos de moderación, políticas internas, sistemas para detectar abusos. Pero la escala,
jugaba en contra. Con miles de millones de publicaciones diarias, ningún sistema era perfecto. Los errores se acumulaban, las críticas se intensificaban, y la confianza pública comenzaba a erosionarse. Mark enfrentaba un dilema constante. Ceder control significaba fragmentar la visión. Mantenerlo implicaba asumir toda la responsabilidad. Eligió lo segundo. Esa elección lo aisló aún más. Mientras la empresa seguía siendo rentable y creciendo, su imagen personal se endurecía. El joven programador era ahora retratado como un ejecutivo distante, calculador, incómodo frente a la crítica. Pero detrás de esa imagen persistía la misma obsesión: construir sistemas que funcionaran a gran escala. El problema era que el mundo ya no medía a Facebook por su eficiencia, sino por sus consecuencias. Cada error era amplificado, cada decisión cuestionada. El margen de error se reducía con cada nuevo usuario, y entonces ocurrió lo inevitable. Una serie de revelaciones sacudió la confianza global. Datos mal utilizados, influencias externas, manipulación a través de la plataforma. El debate dejó de ser técnico, se volvió moral. Facebook estaba en el centro de la conversación mundial. Y Mark Zuckerberg, el joven que había comenzado escribiendo código en una habitación universitaria, ahora cargaba con el peso de haber creado algo que nadie podía controlar del todo. La pregunta ya no era si Facebook sobreviviría. La pregunta era si el mundo estaba preparado para vivir con lo que Facebook había desencadenado. Y lo que vendría después sería el momento más decisivo de su historia. El escándalo que cambió todo. El punto de quiebre no llegó de golpe. Se fue construyendo lentamente, como una grieta invisible que recorre una estructura gigantesca hasta que, de pronto, todo el mundo puede verla. Durante años, Facebook había acumulado datos, decisiones y silencios. Y finalmente, esa acumulación explotó. La revelación sacudió al mundo. Millones de perfiles habían sido utilizados sin consentimiento claro. Información personal convertida en herramienta de influencia. Opiniones moldeadas. Emociones dirigidas. La idea de una red social inocente quedó destruida en cuestión de días. Los titulares se multiplicaron, los medios no hablaban de otra cosa. Analistas, políticos y ciudadanos comunes intentaban entender cómo una plataforma diseñada para conectar amigos había terminado influyendo en procesos sociales y políticos a gran escala. Facebook estaba en el centro de la tormenta. Mark Zuckerberg apareció públicamente con una expresión distinta, más rígida, más contenida. Sus palabras eran medidas, calculadas, cuidadosamente estructuradas. Admitía errores, prometía cambios, pero evitaba admitir una pérdida total de control. La presión no venía solo del exterior. Dentro de la empresa, el impacto fue devastador. Empleados confundidos, directivos enfrentados, reuniones tensas. La confianza interna comenzó a fracturarse. Muchos se preguntaban si la misión original aún tenía sentido. Por primera vez, el crecimiento dejó de ser el foco principal. El objetivo pasó a ser sobrevivir. Se implementaron cambios apresurados, nuevas políticas de privacidad, mayor control sobre aplicaciones externas, discursos públicos orientados a la transparencia. Pero el daño ya estaba hecho. La percepción pública había cambiado para siempre. Facebook ya no era solo una herramienta tecnológica. Era una entidad poderosa, observada con desconfianza. Cada movimiento era cuestionado. Cada actualización sospechosa. Mark se convirtió en una figura incómoda para el mundo político. Fue citado, interrogado, observado. Sus respuestas ya no bastaban para calmar las dudas. El problema no era lo que decía, era lo que la plataforma representaba. El joven programador había creado algo más grande que él mismo. Y ahora debía enfrentar una verdad inevitable. Construir una infraestructura global implica asumir consecuencias globales. El imperio seguía siendo rentable. Los usuarios seguían entrando. Pero algo se había roto. La inocencia había desaparecido. La narrativa del progreso sin costo se desmoronó. Ese escándalo no destruyó a Facebook.
pero lo transformó para siempre. Y obligó a Mark Zuckerberg a tomar la decisión más difícil de su carrera: cambiar el rumbo, o quedar atrapado en su propia creación. Lo que siguió no fue un retroceso, fue una reinvención forzada, y el mundo aún no estaba preparado para lo que venía después: reinventarse o desaparecer. Después del escándalo, Facebook ya no podía seguir avanzando de la misma manera. El crecimiento por sí solo dejó de ser una victoria. Cada paso requería justificación. Cada decisión era observada con lupa. La empresa había sobrevivido a la crisis, pero había salido profundamente marcada. Mark Zuckerberg entendió algo esencial: no bastaba con corregir errores. Era necesario cambiar la narrativa. Comenzó una etapa de introspección corporativa. Se habló de responsabilidad, de privacidad, de bienestar digital. Palabras que antes ocupaban un segundo plano, ahora se convertían en pilares del discurso público. Internamente, se reforzaron los controles. Se invirtió en seguridad. Se multiplicaron los equipos dedicados a moderar contenido, detectar abusos y reducir daños. No como un gesto simbólico, sino como una necesidad para recuperar confianza. Pero el problema era más profundo. Facebook ya no era percibido como una sola plataforma. Era un ecosistema, un conglomerado que incluía servicios utilizados por miles de millones de personas todos los días. La magnitud hacía imposible un control total, pero también habría nuevas oportunidades. Mark comenzó a mirar más allá del presente. La idea de una red social tradicional parecía limitada frente al futuro tecnológico que se avecinaba. Realidad virtual, realidad aumentada, experiencias inmersivas, espacios digitales donde las personas no solo interactuarían, sino vivirían parte de su vida. Esa visión no fue comprendida de inmediato. Muchos la consideraron una distracción, otros una huida hacia adelante. Pero para Mark era una forma de redefinir el propósito de la empresa, de alejarse de la imagen de una plataforma dañina y acercarse a la de una infraestructura del futuro. La decisión más simbólica estaba por llegar: cambiar el nombre de la empresa, separar la marca Facebook del conglomerado que la sostenía, crear una identidad que representara no solo lo que había sido, sino lo que aspiraba a ser. No era un simple cambio estético, era un mensaje, un intento de reinvención total. Mark sabía que no bastaba con prometer un futuro distinto, debía construirlo. Y hacerlo mientras cargaba con el peso de los errores del pasado. El riesgo era enorme. Si la apuesta fallaba, el legado quedaría definido por el escándalo. Si funcionaba, podría redefinir su historia. En ese momento, Mark ya no era el joven que escribía código en una habitación universitaria. Era un líder enfrentado a su creación, obligado a decidir qué hacer cuando el mundo deja de confiar en ti. Y la decisión ya estaba tomada. Pero el futuro no se construye con anuncios, se construye con hechos, y el mundo estaba a punto de descubrir si esta reinvención era una visión genuina, o simplemente el último intento de mantener el control. Meta, la apuesta más arriesgada. El anuncio no fue casual ni improvisado. Fue el resultado de años de reflexión, presión externa y una necesidad urgente de redefinir el futuro. Facebook, como nombre y como símbolo, estaba agotado. Cargaba con demasiadas controversias, demasiadas críticas, demasiadas heridas abiertas. Mark Zuckerberg decidió romper con el pasado. El cambio de nombre a Meta no significaba abandonar Facebook como producto, sino reencuadrar toda la empresa bajo una visión distinta. Una visión que miraba más allá de las redes sociales tradicionales y apostaba por un nuevo paradigma digital: el metaverso, un concepto que prometía espacios virtuales persistentes, interacción tridimensional, experiencias inmersivas donde el trabajo, el ocio y la vida social podrían coexistir. No como una aplicación más, sino como una capa adicional de la realidad. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos vieron en Meta una visión adelantada a su tiempo. Otros lo interpretaron como una huida estratégica para alejarse de los problemas de reputación. Analistas cuestionaron la viabilidad.
Usuarios expresaron escepticismo. Los mercados reaccionaron con cautela. Pero Mark avanzó. Invirtió cantidades masivas de recursos. Contrató talento especializado. Reorientó equipos completos hacia esta nueva visión. Para muchos dentro de la empresa, el cambio fue abrupto. Pasaron de optimizar redes sociales a construir mundos virtuales desde cero. El riesgo era enorme. El metaverso no tenía garantías. No existía una adopción masiva clara. La tecnología aún estaba en desarrollo. Los costos eran gigantescos. Y el retorno, incierto. Sin embargo, Mark estaba convencido de algo. Quedarse inmóvil era más peligroso que equivocarse. Mientras tanto, el negocio tradicional seguía sosteniendo la estructura. Facebook, Instagram y WhatsApp continuaban generando ingresos, aunque bajo un escrutinio constante. Cada ajuste de algoritmo, cada cambio en políticas, seguía siendo noticia. Meta era, al mismo tiempo, una empresa sólida y una apuesta frágil. Mark asumió un rol aún más centralizado. Comunicó directamente la visión. Defendió públicamente el proyecto. Se convirtió en el principal portavoz de una idea que aún no lograba convencer a todos. La presión aumentó. Críticas por el gasto. Dudas sobre el enfoque, comparaciones con fracasos tecnológicos del pasado. El nombre Meta se convirtió en sinónimo de ambición extrema y de incertidumbre. Pero detrás de esa apuesta había algo más profundo. Para Mark, Meta no era solo una empresa. Era una forma de recuperar el control narrativo de su historia, de pasar de ser el creador de una red polémica a convertirse en el arquitecto de un nuevo espacio digital. El problema era que el mundo ya no concedía beneficios de la duda tan fácilmente. Cada trimestre era una evaluación. Cada anuncio, un examen público. Cada retraso, una señal de alarma. Y aún así, Mark no retrocedió. Porque para alguien que ha construido su vida tomando decisiones impopulares, la duda externa nunca fue suficiente para detenerlo. La pregunta ahora no era si Meta funcionaría mañana. La pregunta era si esta apuesta definiría a Mark Zuckerberg como un visionario incomprendido, o como alguien que apostó todo cuando el mundo ya había cambiado. La respuesta aún no estaba escrita. Y el último capítulo de esta historia estaba a punto de comenzar. El legado de un creador incómodo, Mark Zuckerberg, ya no es solo un empresario. Tampoco es únicamente el creador de una red social. Con el paso del tiempo se ha convertido en un símbolo de una era. La era en la que la tecnología dejó de ser una herramienta neutral y pasó a moldear la forma en que el mundo piensa, se comunica y se organiza. Su historia no es cómoda. Nunca lo fue. Desde sus primeros días como estudiante, Mark avanzó sin pedir permiso, tomando decisiones que muchos consideraron frías, calculadas o incluso injustas. Pero también fueron decisiones consistentes, repetidas durante años, guiadas por una obsesión profunda: construir sistemas que escalaran a nivel global. Esa obsesión lo llevó a crear una de las infraestructuras digitales más grandes de la historia humana. Facebook, y luego Meta, conectó a miles de millones de personas, derribó fronteras, amplificó voces, pero también expuso debilidades humanas, conflictos sociales y riesgos que nadie había enfrentado a esa escala. Mark no fue un héroe tradicional, tampoco un villano simple. Fue, y sigue siendo, un creador incómodo. Alguien que construyó primero y reflexionó después. A lo largo de los años, acumuló poder, críticas, demandas, errores y aprendizajes. Fue cuestionado por gobiernos, analizado por expertos y observado por el mundo entero. Pocos individuos han cargado con una responsabilidad tan grande sobre algo tan intangible como la atención humana, y aún así, nunca se retiró. Mientras otros fundadores vendieron, delegaron o desaparecieron, Mark permaneció. Ajustó el rumbo, cambió el nombre, apostó por el futuro cuando el presente parecía volverse en su contra. Meta representa esa última gran jugada. No como una garantía de éxito, sino como una declaración de principios. Seguir construyendo, incluso cuando el mundo duda. Su legado aún está incompleto. Quizá en el futuro sea recordado como un visionario que vio antes que nadie una nueva etapa de Internet.
Quizá como alguien que abrió puertas que la humanidad aún no sabe cómo cerrar. O quizá como ambas cosas al mismo tiempo. Pero hay algo indiscutible. La historia de Mark Zuckerberg demuestra que las mayores fortunas y los mayores imperios no nacen de un solo golpe de suerte, sino de decisiones pequeñas, repetidas durante años, incluso cuando nadie más las entiende. Y también nos recuerda algo más inquietante. Cuando una persona cambia la forma en que el mundo se conecta, también cambia la forma en que el mundo se controla. El futuro aún se está escribiendo, y Mark Zuckerberg sigue siendo parte de esa historia.